Vamos a continuar meditando en la carta a los romanos. En la reunión anterior dimos por finalizado el capítulo 8. Y es que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, Pablo ha expuesto la gran necesidad del ser humano de ser salvo y la gloria y la provisión de Dios en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo, hasta llevarnos al punto de la glorificación, del 1 al 8. Ahora, en este capítulo 9, Pablo manifiesta que, a pesar de tener que comunicar una enseñanza negativa con respecto a su pueblo, en lo personal está sumamente preocupado por la gran necesidad espiritual de los judíos. Así que vamos a leer Romanos capítulo 9, del verso 1 al 5. Vamos a dar el privilegio a Yanis, que nos puede ayudar con la lectura de este pasaje. Amén, hermano. Romanos capítulo 9 se titula La elección de Israel. Elección. Elección, sí. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De quiénes son las pat- patriarcas? ¿Sí? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. Vamos a darle privilegio a nuestra hermana Susi, que puede orar para que el Señor nos dirija por medio de su palabra. Oremos, hermanos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra expuesta en este momento. Te pedimos, Señor, que tú puedas hablarnos a través de ella y a través del hermano Alvin, que tú puedas darle esas palabras idóneas y esa sabiduría, Señor, y que la pongamos en práctica, Padre, cada historia, cada relato de tu palabra para poder vivirla. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como ya se dieron cuenta, el tema que vamos a empezar a tratar es la elección de Israel. Y vamos a comenzar con el primer punto, que es la tristeza de Pablo. El tema que vamos a hablar hoy es la tristeza de Pablo. Y veamos ahí, observemos el texto que nos ha leído Yanis y contestemos las siguientes preguntas. Por ejemplo, veamos ahí en el verso 1, ¿cuáles son las afirmaciones que Pablo hace para abordar esta nueva sección que va a tratar? Que no miente. Ah, muy bien. Ajá. Y da testimonio en el Espíritu Santo. Muy bien. Así es. Ahora veamos Que el verso 2. ¿Qué es lo que tiene Pablo en su corazón? Gran tristeza. tristeza. Tristeza y dolor. Correcto, así es. Veamos el verso 3. ¿Por qué deseara Pablo ser anatema y separado de Cristo? Por amor a sus hermanos. Familia. Muy bien, excelente. Ahora veamos los versos del 4 al 5. ¿Cuáles son los privilegios de los cuales gozaron los israelitas? La adoptación, la gloria, el pacto, la promulgación. De la ley, el ¿Mm? culto y las promesas. Correcto, así es. Verso 5. eh, de quienes son los Ajá. ¿De quién patriarcas son patriarcas? y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Bueno, según Correcto. la carne, creo que sí. Muy bien. Esos son los privilegios que han tenido. Ahora vayamos interpretando este texto. Veamos ahí. Eh, en el capítulo 8, Pablo nos dejó
en la cúspide de la gloria. Nos ha dejado en la glorificación, ¿verdad? Y ahí estábamos nosotros desarrollando el tema en la reunión pasada de que a los que conoció, a estos llamó, los predestinó, a los que predestinó los llamó, a los que le llamó los justificó, y a los que justificó los glorificó. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Decía. Y nos deja en esta cima de la glorificación, ¿verdad? Un, un tono alegre, un tono de gloria, así nos deja. Pero aquí en el verso 9 de lo que hemos leído, dice, verdad Según la carne. digo en Cristo. Dice. Primera afirmación que hace, verdad digo en Cristo. Y lo que está diciendo aquí que la órbita de sus sentimientos y de la verdad que va a decir es Cristo. Luego dice, no miento. Esta expresión no miento, Pablo la sabe ocupar para darle énfasis a, a una verdad que él va a decir. Y luego dice, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. Sabemos que la conciencia es la capacidad de juzgarnos a nosotros mismos si lo que hacemos está bien o está mal. Entonces, en este momento dice que mi conciencia me da testimonio, dice. O sea, la conciencia le da testimonio que lo que él va a decir es verdad. Y esta conciencia es en el Espíritu, o sea, está siendo guiada por el Espíritu Santo. Luego, ¿qué es lo que va a decir? Porque él ha usado estas expresiones. Las ha usado para que no quede ninguna duda de lo que él va a decir es verdad. ¿Y qué es lo que va a decir? Mire el verso 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Ahora, ¿por qué Pablo se ha puesto en un tono tan sombrío ya en este capítulo? ¿Por qué creen ustedes? Él desea que su familia sea salva, como nosotros lo debíamos de hacer. Ah, muy bien. Muy bien, porque imagínense qué contraste. En el capítulo 8 nos ha dejado en la glorificación. Pero aquí, ahora este tono que Pablo usa es un tono sombrío, un tono de tristeza, un tono de dolor. Entonces, ¿y por qué Pablo está usando este tono? Precisamente por lo que hermana Yuli nos dice. Él está preocupado por sus parientes, él está preocupado por su pueblo, por la condición espiritual de su pueblo. Entonces, él hace esta declaración de que deseara yo ser anatema. Ajá. Entonces, ¿qué significa el término anatema? Una pena. ¿Alguien sabe ahí para que pueda ayudar? Que Ana- blasfema contra Dios o que no conoce a Dios. Ah, Amén. vamos, ajá. Amén. El término anatema es dedicado a muerte o sacrificio, dedicado a destrucción. En otras palabras, es estar bajo maldición. Pues eso será Pablo, estar bajo maldición y separado de Cristo por amor a su No, pueblo. O sea, lo que Pablo aquí está diciendo es que si existiera la posibilidad de salvar a su pueblo, o sea, él estaría dispuesto a cambiar lo que tiene, que es la salvación, y dársela a sus hermanos, a su pueblo. Y el pueblo lo que tiene es castigo y tomarlo él. Eso es lo que aquí sí. Pablo está tratando de decir. Y por esta razón ha usado las expresiones en los primeros dos versículos, porque lo que él ha dicho aquí en el 3 es algo impensable, es algo increíble. Entonces, y por eso hace primero esas afirmaciones para luego decir, yo estoy dispuesto a renunciar a mi salvación con tal de que mi pueblo se salve. Dios mío, Ahora, santos. esto no es que esto sería algo hipotético de que si existiera la posibilidad
de poder hacer eso con tal de que sus hermanos se salven, él lo haría. En otras Sacrificio palabras, lo que estamos sacrificio por viendo su ahí familia. es el ejemplo del amor de Cristo. Porque Cristo de igual Amén. manera, él dio su vida. Y dice Gálatas que se hizo maldición con tal de que nosotros nos salvaran, porque él cargó Sí, con todos nuestros pecados. Pues aquí Pablo dice precisamente eso. Dice, sí, porque deseara yo mismo estar bajo maldición, separado de Cristo, con tal de que mis hermanos se salven. salvos. Eso es lo que está diciendo ahí. Ahora bien, veamos otra pregunta que he preparado por acá. Ahora, ¿qué le impulsa a Pablo? ¿Qué le impulsa a Pablo a hacer semejante declaración que acabamos de leer aquí en el verso 3? ¿Qué creen ustedes que le impulsa a Pablo a hacer esa declaración? El amor a su familia. El amor, correcto. ¿Qué más? Y podemos ver de que lo que le impulsa a Pablo es el amor a esas almas que están perdidas. Perdidas. Y por decirlo así, para más peso, esas almas son su pueblo, son su Amén. pueblo, son su gente. Ahí van sus familiares. Ahí va Sí, amistades. todas sus amistades, toda su esencia. Entonces, por amor a esas almas que están en perdición, él hace esta declaración bien grande. Almas no alcanzadas. Ujú. Pues, Y que fíjese ¿verdad? que el dolor de Pablo, este dolor que siente por sus hermanos perdidos, es aún más severo. O sea, la carga es más pesada de este dolor cuando él considera el cómo Dios los ha bendecido a ellos con todos los privilegios de ser su pueblo. Dios ha bendecido a ese pueblo con privilegios únicos que nadie más se les ha dado. Entonces, y recordemos que a mayores privilegios, mayor es la responsabilidad. Sí. A mayores privilegios, mayor responsabilidad. Veamos esto en Lucas capítulo 12, sin perder el capítulo 9. Lucas capítulo 12, Lucas capítulo 12, 12, verso 47 al 48. 37. Del 47 al ¿Por 48. qué no, por qué no juzgar? Dice así, aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. En otras palabras, al que tenga más privilegios, el que más responsabilidad tiene. Y aquí a Israel se le dieron todos los privilegios que el pueblo de Dios podría tener. Todos se los dieron. Entonces, vemos No acá, sé qué. No sé, describamos cada uno de los privilegios que se les ha dado a este pueblo. Y mira, veamos acá. Dice, de los cuales son la adopción. O sea, este pueblo tiene el privilegio o tuvo el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Ahora, Electivo. como usted bien sabe, a ningún otro pueblo se le llamó hijo, solo a ellos. Dice la gloria. La gloria aquí habla de la presencia de Dios con ellos. La gloria de Dios se dejó ver en el Sinaí, en el tabernáculo, en el templo.
Ya, cuando habla que tuvo el privilegio de la gloria, es que la presencia de Dios estaba con ellos. Ahora, la presencia de Dios no estuvo con ningún otro pueblo, solo con ellos. Por eso, todos estos privilegios son únicos, son exclusivos. Entonces, nos quedamos, ajá, la gloria. El pacto. En el griego dice los pactos. Cuando nosotros vemos en el griego son los pactos, es en plural, haciendo referencia de los pactos desde Abraham hasta el nuevo pacto. Sí. El Señor tuvo pacto con ellos. Con ningún otro anduvo haciendo pacto, solo con ese pueblo. Dice, la promulgación de la ley fue el único pueblo que se le dio cómo vivir en comunión con Dios y con los demás. Fue el único pueblo que tuvo deberes de parte de Dios. El culto fue el único pueblo que se le concedió el servicio en el templo, el de hacer sacrificios, el de adorar al único Dios verdadero. Solo a este pueblo se le dio ese privilegio. Y todas las promesas fueron para este pueblo. Todo un cuerpo de profecías que estaban ligadas a los pactos que había tenido, y en especial todas las profecías llegaban al Mesías. A ellos se les prometió el Mesías. No se le anduvo prometiendo a otros pueblos el Mesías, a ellos se les prometió. Luego vemos en el verso 5 de quienes son los patriarcas. Solo ese pueblo tuvo patriarcas de parte del Señor. Y el último privilegio y más grande es de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Lo que aquí está diciendo es que el origen de Jesús fue de ese pueblo fue que salió el Salvador. Mire qué grandes privilegios. Y por eso Pablo expresa su dolor. Por eso Pablo está preocupado, porque este pueblo tiene una gran responsabilidad. A este pueblo se le dotó de privilegios. Primero se le eligió como pueblo de Dios, y luego se le dotó de esos privilegios únicos para que revelaran la verdad de un Dios verdadero. Y a este pueblo se le puso en un lugar geográfico estratégico, ya que, ya que Israel estaba haciendo puente entre Egipto, Babilonia y otras regiones. Cuando estas regiones intercambiaban mercancías, tenían que pasar por este puente que era Israel. Ahí Israel tenía que mostrar quién era Dios, el poder de Dios, la verdad de Dios. Sin embargo, este pueblo fracasó. En vez de ellos influenciar a los pueblos que pasaban por ahí, ellos fueron influenciados por los pueblos que pasaban. Esta es la preocupación de Pablo. Ahora bien, aquí podemos decir, bueno, sí, este tema que estamos tratando es un tema de los judíos. Y claro, así es, porque estamos hablando o hemos empezado a hablar de la elección de Israel y empezamos con esto de la tristeza de Pablo por su pueblo. Sin embargo, hay principios prácticos que nosotros podemos aplicar. Así que apliquemos esto. Por ejemplo, en el entorno donde usted vive, ahí en el entorno donde usted vive, ya sea ahí en ese pasaje, o donde usted trabaja, o donde usted estudia, en ese entorno hay personas perdidas, Amén. refiriéndome a esas Tremendamente. personas que no tienen salvación aún. ¿Qué me dicen? Sí, es cierto. Hay Es verdad. personas, hay Debemos personas. hacer trabajo para nosotros. Exacto. Empecemos con esto. Primero, enfoquemos nuestro entorno. ¿Hay personas perdidas? Decimos sí. Sí. Ahora bien, esto nos lleva a otra pregunta. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a hacer para que estas personas sean salvas? Trabajar. ¿De qué manera vamos a trabajar?
Cuéntenos. llevar el evangelio a ellos, Llevar el evangelio. la gracia del Hablar, Señor, Ah, ajá, Valeria, ¿qué fue lo que dijo Valeria? hablarles de la palabra de Dios. hablarle Hablarles de la palabra de Dios, ajá. de ¿Qué eso se estamos trata. dispuestos a hacer? Ya vimos lo que Pablo está dispuesto a hacer por las almas perdidas de su pueblo. Sí, ¿Y nosotros qué estamos dispuestos a hacer? Ya vimos, hablarles del evangelio, trabajarles. Pero para eso se dedica tiempo. sí, Incluso se dedica o las finanzas están en juego también en esos casos. ¿Qué sí. estamos dispuestos a hacer? Eh, Trabajar, ajá. evangelizar, dar la palabra, explicarles que hay un Dios más grande, superior a todo. Y que tiene que el Señor nos ha puesto en un lugar estratégico para que hablemos de las verdades de Él, para que hablemos del plan redentor de Él por medio de Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿estamos haciendo ese propósito por el cual Dios nos ha puesto en este lugar estratégico? ¿O nosotros somos los que estamos siendo influenciados por el entorno que nos rodea? ¿Cómo será? En ¿Cómo? una cita que leí yo que dice el Señor, traer las víctimas al santuario, Ujú. traer las víctimas al santuario y no explica lo demás y dice, después no vayan a decir que nunca supieron, que no lo hicieron, que no sabían. No me acuerdo la cita, pero la leí. Y Eso En Ezequiel leemos de que a sí, Ezequiel se le manda a dar el mensaje. sí, Entonces, y habla de que el que oyó el mensaje y no obedeció, ellos van a ser destruidos. Pero destruidos. el que dio el Pero, mensaje, él no va a ser responsable, él lo dio. Pero sí, dice, si pero si no aquel lo se dio, pierde y este Ezequiel no le dio el mensaje y aquel se pierde, esa sangre va a ser demandada a él. así dice también, es cierto. Ajá. Entonces, Nos demandará a nosotros. solo miremos cómo lo podemos ir aplicando. Visualicemos quién están perdidos en nuestro entorno. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Y también surge otra pregunta. ¿Qué privilegio nos ha dado Dios a nosotros? Menciona que sea un privilegio que de los que Dios nos ha dado a nosotros. Ser hijos de Él, Muy bien, ser hijos de Él. primero, Muy bien. La ¿Qué otro salvación, La la salvación, muy salvación bien. hermosa que nos ha dado, sí. ¿Qué La otro? salud. La salud. Ah, bueno, sí, la salud para que podamos trabajar en su obra. Muy bien. ¿Qué otro privilegio? Ah, ¿qué otro privilegio nos ha dado? Hablar de su santa palabra. Nos ha dado la palabra. Qué palabra. La La palabra palabra, completa nos los ha dado. el conocimiento de por qué ellos pueden ser salvos. Ajá. Nos ha dado el privilegio de que el Espíritu de Él more en nosotros. ¿Entiendes qué Amén. privilegio? Entonces, veamos ahí. Nos ha dado varios privilegios, varios privilegios. Pero ¿con qué fin nos ha dado esos privilegios? Veamos ahí segunda de Pedro, capítulo 2. Ajá. Segunda de Pedro, capítulo 2. Sí, 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 Vamos para allá. sí. Perdón, primera de Pedro, capítulo 2. Primera, dos, Primera de bien, Pedro, es capítulo 2. cierto. Primera de Pedro, capítulo 2. Desechando pues Amén, hermano. toda la Vaya, verso 9. Veamos ahí otro de los privilegios que nos ha dado y para qué nos ha dado todos esos privilegios. Dice así, mas vosotros linaje sois linaje escogido, real escogido. sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esos son otros privilegios, o sea, dentro de todo el privilegio que nos ha dado, pero ¿para qué nos ha dado todos esos privilegios? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas
a su luz admirable. O sea que nosotros tenemos una gran responsabilidad porque el Señor nos ha dotado de estos privilegios. Solo imagínense, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nos ha dado las escrituras completas. Tenemos el Espíritu Santo morando en él. Somos sus hijos y podemos decir muchos privilegios más. Pero todo esto nos ha dotado para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora yo Amén. pregunto, ¿será que tenemos una gran responsabilidad? Así es, hermano. Somos responsables de la pérdida, que otro se pierda. Así es. Fíjense que por desgracia yo he escuchado creyentes decir, cuando se va a meditar en la palabra, no, me dicen, es mejor no saber para no tener responsabilidades. Eso dice, no, es Sí. mejor no saber para no tener responsabilidades. Mal, porque si es Está creyente, mal, tiene porque ella lo todos estos sabe. privilegios. Los tiene todos Ajá. estos que hemos mencionado. Por lo Sí, cual, amén. tiene una gran responsabilidad. Desde el momento que se le dio la salvación, él tiene una gran responsabilidad. Responsable, Y se le ha sí. dotado de todos estos privilegios. Bien, vamos a ir aterrizando ya y vamos aquí a hacer unas últimas dos preguntas. Y seamos honestos. ¿Siente que el Espíritu le ha hablado su vida por medio de esta enseñanza? Claro, es retórica. Es retórica la pregunta. Retórica es que usted misma va a responder. ¿Siente que el Espíritu Santo le ha hablado a su vida hoy? ¿A qué le anima la enseñanza de hoy? Eso sí lo pueden responder. ¿A qué le anima? Seguir adelante, Ajá. Nos debe aprender más, animar. Ajá. aprender más de la palabra. Muy bien, Valeria, muy bien. Seguir siempre sus caminos, hermano. Sí. Nos Servir A anima más a tener Dios. buen testimonio siempre. a tener buen Sí. testimonio. Y todo eso que han mencionado es que seamos responsables por lo que Dios nos Ahí ha va. dotado estos privilegios. ¿Verdad? Bien, ya para concluir. Dios escogió a Israel como su pueblo por amor, para que fuera un pueblo santo y los dotó de privilegios, para que fuera un testigo de su verdad. Pero este pueblo fracasó. Y ahora Dios ha levantado un nuevo pueblo, que es la iglesia, La iglesia. para que vivamos en santidad. Nos ha dotado de privilegios para testificar de su poder, de su misericordia y de su salvación por medio de Jesucristo. Pidamos al Señor que nos ayude a vivir cumpliendo su propósito. Amén. Amén. Bien, vamos a orar para darle gracias al Señor por su palabra. Le vamos a dar el privilegio a Elisa. Elisa, ¿podés orar agradeciendo al Señor por su palabra? Bendito. Cerramos nuestros ojos, hermano. Gracias, Padre, Señor. Bendícelos en esta comida, Padre. Que los vayas a dar la cena, Padre, Señor. Gracias por este día, Padre. Gracias porque estamos un jueves más conectados, Padre. Señor, bendícelos en toda esta semana que viene, Padre, Señor. En los estudios, en trabajo, en todo lo que vayamos a hacer, Padre, en esta semana que viene. Bendícelos en todos los alimentos, todo lo que vayamos a hacer, Padre, Señor, en la salud y en la enfermedad, Padre. Gracias, gracias, Señor. Amén y amén. Amén. La gloria y Amén. honra sea para nuestro Señor.